El millonario se rió de la promesa de una niña, pero 15 años después, ella volvió vestida de novia. Y ese día, él entendió que algunas promesas crecen y regresan para cobrar su destino. El sol de Guadalajara caía implacable sobre los adoquines de la Plaza de Armas cuando Isabela Morales, de apenas 8 años, levantó su pequeña mano temblorosa para tocar la manga del traje más caro que había visto en su vida. El hombre que lo portaba, Alejandro Vázquez Mendoza, heredero del imperio textil más grande del occidente mexicano, se detuvo con fastidio evidente en su rostro bronceado. «¿Qué quieres, niña?», preguntó con una voz áspera, ajustándose los gemelos de oro, mientras observaba con desdén el vestido raído de Isabela y sus zapatos con agujeros que dejaban ver sus pequeños dedos morenos. Isabela tragó saliva, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos color miel. En sus manos apretaba un papel arrugado, la última carta del hospital donde su madre había sido internada esa mañana. Cáncer terminal. Había escuchado susurrar a las enfermeras cuando pensaban que nadie las oía. «Señor, mi mamá está muy enferma», comenzó con voz quebrada. «Y el doctor dice que necesita una operación que cuesta mucho dinero. Mi papá trabaja en su fábrica, en la línea de producción. Se llama Roberto Morales. Por favor, necesitamos su ayuda». Alejandro, de 23 años y acostumbrado a que los empleados de su padre resolvieran sus problemas a través de los canales apropiados, soltó una carcajada cruel que resonó en la plaza, atrayendo las miradas curiosas de los transeúntes que disfrutaban de la tarde dominical. «¿En serio crees que voy a darle dinero a cualquier niña que se me acerque en la calle?». Sus ojos verdes brillaron con desprecio mientras se inclinaba hacia ella. «Mira, pequeña, el mundo no funciona así. Mi familia no llegó a donde está regalando dinero a desconocidos». Isabela sintió como el calor le subía a las mejillas, una mezcla de vergüenza y determinación ardiendo en su pecho. Los mariachis que tocaban cerca de la catedral parecían burlarse con sus notas alegres de la tragedia que se desarrollaba ante ellos. «Pero usted es rico», insistió Isabela, su voz ganando fuerza a pesar de las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. «Mi maestra dice que la gente rica tiene la responsabilidad de ayudar a los que no tienen nada». «Tu maestra es una soñadora», replicó Alejandro, revisando su reloj Rolex con impaciencia. «Escucha bien lo que te voy a decir. El dinero se gana, no se regala. Si tu madre se muere, será porque así tenía que ser. Dios da y Dios quita. ¿No es eso lo que dicen ustedes, la gente pobre?». El desprecio en su voz fue como una bofetada para Isabela, pero en lugar de huir corriendo como él esperaba, la niña se irguió con una dignidad que sorprendió al joven millonario. «Un día», dijo Isabela con una voz que no temblaba, limpiándose las lágrimas con el dorso de su pequeña mano, «un día yo voy a tener tanto dinero como usted y voy a regresar aquí vestida de novia. Y cuando eso pase, usted va a recordar este momento y se va a arrepentir de no haber ayudado a una niña que solo quería salvar a su mamá». Alejandro volvió a reírse, pero esta vez su risa sonó forzada. Había algo en los ojos de esa niña, una determinación feroz que lo incomodó de manera inexplicable. «Una promesa de una niña pobre», murmuró, sacudiendo la cabeza mientras se alejaba. «Qué ridículo». Isabela lo vio marcharse, su figura elegante perdiéndose entre la multitud de familias que paseaban después de la misa dominical. Las campanas de la catedral comenzaron a sonar, marcando las 6 de la tarde, y ella apretó los puños con una promesa silenciosa. Algún día, de alguna manera, le demostraría que se había equivocado. Esa noche, Elena Morales murió en el hospital público, sosteniendo la mano de su esposo y de su pequeña hija, quien susurró una última promesa al oído de su madre moribunda. Y 15 años después, el nombre Isabela Morales resonaba en cada rincón del mundo empresarial mexicano. Desde su oficina en el piso 40 de una torre de cristal en Santa Fe, Ciudad de México, observaba el skyline que se extendía hasta perderse en el horizonte brumoso. A sus 23 años, había construido un imperio digital que rivalizaba con las empresas más establecidas del país. Su asistente, Carmen, una mujer eficiente de mediana edad que la había acompañado desde los primeros días de su startup, entró con una tablet en las manos
y una expresión que Isabela había aprendido a reconocer como noticias importantes. Isabela, han confirmado tu participación en la gala benéfica de Guadalajara, anunció Carmen sus tacones repiqueteando sobre el mármol pulido del suelo. La Fundación Corazón de Jalisco está organizando el evento para recaudar fondos para el hospital infantil. Será el sábado por la noche en el Hotel Villa Premier. Isabela giró en su silla ejecutiva de cuero italiano, una sonrisa casi imperceptible curvando sus labios. Durante todos estos años, había seguido de cerca las actividades de la alta sociedad tapatía, especialmente aquellas relacionadas con la familia Vázquez Mendoza. Sabía que Alejandro, ahora de 38 años, se había casado con Sofía Herrera, hija de un prominente político, en una boda que había sido la comidilla de las revistas de sociedad durante meses. ¿Quiénes más han confirmado asistencia?, preguntó Isabela, fingiendo desinterés mientras revisaba los contratos de su última adquisición empresarial. La lista es impresionante, respondió Carmen, deslizando su dedo por la pantalla. Los García Salinas, los Fernández de la Torre y, por supuesto, Alejandro Vázquez Mendoza con su esposa. Será la primera aparición pública de Sofía después del escándalo. Isabela alzó una ceja. Los rumores sobre los problemas matrimoniales de Alejandro habían llegado hasta la capital. Al parecer, Sofía había sido vista en múltiples ocasiones con un empresario argentino, y las fotografías en revistas del corazón habían causado un gran revuelo en los círculos sociales de Guadalajara. «Prepara mi agenda», dijo Isabela, levantándose y caminando hacia el ventanal. «Cancelaré todo lo del fin de semana. También llama a Valentina Rossi». ¿La diseñadora italiana? Carmen parecía sorprendida. Valentina Rossi era conocida por crear vestidos únicos para ocasiones especiales, piezas que costaban más que el salario anual de la mayoría de las personas. «Dile que necesito un vestido, algo especial, algo que parezca...». Isabela hizo una pausa, recordando aquel día soleado en la Plaza de Armas, el desprecio en los ojos verdes de Alejandro, las lágrimas que había derramado esa noche junto a la cama de hospital de su madre. «Algo que parezca un vestido de novia, pero que no lo sea». Carmen frunció el ceño, pero había trabajado con Isabela lo suficiente como para saber que tenía sus razones para cada decisión, por extraña que pareciera. «¿Hay algo más que necesite saber sobre esta gala?», preguntó Carmen, tomando notas mentalmente. Isabela se volvió hacia ella, y por un momento, Carmen vio algo en sus ojos que rara vez aparecía, una mezcla de nostalgia y determinación que la hizo parecer más joven y al mismo tiempo infinitamente más peligrosa. «Solo que después de 15 años, finalmente voy a cumplir una promesa que le hice a mi madre», murmuró Isabela, volviendo su mirada hacia la ciudad que se extendía a sus pies. «Y a una niña de 8 años que una vez lloró en una plaza de Guadalajara». El atelier de Valentina Rossi en Polanco parecía un templo dedicado a la alta costura. Sedas japonesas colgaban como cascadas de los maniquíes, mientras que encajes franceses del siglo XIX adornaban las paredes como obras de arte. Isabela observó con admiración profesional el espacio donde nacían los vestidos más codiciados de México. «¡Cara mía!», exclamó Valentina, una mujer elegante de 50 años con acento italiano musical, mientras extendía sus brazos dramáticamente. «¿Un vestido que parezca de novia pero que no lo sea? Esto es, ¿cómo se dice? Una contradicción fascinante». Isabela sonrió, recordando las lecciones de su madre sobre la importancia de los detalles. Elena Morales había trabajado como costurera antes de enfermarse y le había enseñado a su hija que cada puntada tenía un propósito, cada dobladillo contaba una historia. «Necesito algo que capture atención, que haga que la gente se voltee a mirar», explicó Isabela mientras Valentina tomaba sus medidas con la precisión de un cirujano. «Pero también necesito que transmita poder, elegancia, no vulnerabilidad». «Ah, capisco», asintió Valentina, sus ojos brillando con comprensión. «Un vestido que diga soy una mujer que ha conquistado el mundo, pero mantengo mi feminidad como una corona». «Perfecto». Mientras Valentina dibujaba bocetos con trazos seguros, Isabela no pudo evitar pensar en su padre. Roberto Morales había trabajado dobles turnos en la fábrica textil de los Vázquez durante años después de la muerte de Elena,
ahorrando cada centavo para que su hija pudiera estudiar. Ahora vivía cómodamente en una casa que Isabela le había comprado en las afueras de Guadalajara, pero ella sabía que él seguía sintiéndose culpable por no haber podido salvar a su esposa. El tejido será seda micado blanca con bordados de perlas sacoya, murmuró Valentina mientras trabajaba. La silueta, sirena, pero con una cola desmontable, y aquí hizo una pausa dramática, un escote que sugiera sin revelar, elegancia absoluta. 2 días después, Isabela se encontraba en su oficina revisando los últimos informes financieros cuando Carmen entró con una expresión preocupada. «Tenemos un problema», anunció, dejando caer una revista de sociedad sobre el escritorio de cristal. En la portada, Alejandro Vázquez aparecía saliendo de un restaurante exclusivo de Polanco, pero no con su esposa. La mujer a su lado era joven, rubia, y definitivamente no era Sofía Herrera. Los rumores eran ciertos, murmuró Isabela estudiando la fotografía. Alejandro lucía tenso, casi vulnerable, muy diferente del hombre arrogante que recordaba de su infancia. «Hay más», continuó Carmen. «Según mis contactos en Guadalajara, Sofía presentó los papeles de divorcio esta mañana. Al parecer está pidiendo la mitad de todo, incluyendo las acciones de la empresa familiar». Isabela sintió una mezcla extraña de satisfacción y algo que no quería identificar como lástima. Durante años había seguido la vida de Alejandro desde lejos, construyendo su imperio mientras observaba cómo él heredaba el suyo. Había esperado el momento perfecto para su regreso triunfal y parecía que el destino finalmente le estaba dando todas las cartas. «¿Qué más sabemos sobre su situación financiera?», preguntó, su mente empresarial tomando control. «La empresa está sólida, pero el divorcio podría complicar las cosas. Además», Carmen hizo una pausa significativa, «tengo información de que están considerando vender algunas propiedades para liquidar activos, incluyendo el edificio corporativo en Guadalajara». Los ojos de Isabela brillaron. El edificio corporativo de Vázquez Textiles era un símbolo de poder en Guadalajara, una torre de 20 pisos que dominaba el paisaje empresarial de la ciudad. Su padre había trabajado allí durante décadas, en los sótanos donde funcionaban las máquinas de producción. «Averigua quién está manejando la venta», ordenó Isabela. «Discretamente. ¿Estás pensando en...?» Carmen no terminó la pregunta, pero su expresión lo decía todo. «Estoy pensando en muchas cosas», respondió Isabela, levantándose para mirar por la ventana. «Pero primero necesito que reserves el vuelo a Guadalajara para el viernes. Y Carmen, sí, asegúrate de que llegue a la gala exactamente a las 9 de la noche, ni un minuto antes, ni un minuto después». Hasta de Peuchins, el vuelo de Ciudad de México a Guadalajara, duró apenas 1 hora, pero para Isabela se sintió como un viaje de 15 años hacia atrás. Mientras el avión descendía sobre la ciudad que la había visto nacer, observó las luces que se extendían como un manto dorado hasta las montañas que rodeaban la zona metropolitana. Su chofer, un hombre discreto llamado Miguel que trabajaba para la empresa de seguridad más exclusiva del país, la esperaba en el aeropuerto con un Mercedes-Benz negro. Durante el trayecto al hotel, Isabela no pudo evitar notar cómo había cambiado la ciudad. Nuevos centros comerciales, torres residenciales, avenidas ampliadas. El progreso había llegado a Guadalajara, pero ella sabía que en algunos rincones, como el barrio donde había crecido, las cosas seguían siendo las mismas. «¿Desea que tomemos alguna ruta en particular, señorita Morales?», preguntó Miguel, notando cómo ella observaba cada detalle del paisaje urbano. «Pase por la Plaza de Armas, por favor», solicitó Isabela, su voz apenas un susurro. Cuando llegaron al centro histórico, Isabela pidió a Miguel que se detuviera. La plaza se veía exactamente igual que en sus recuerdos. La catedral majestuosa, con sus torres gemelas, los portales coloniales, los árboles de laurel que proporcionaban sombra a las parejas de enamorados y las familias que paseaban en la tarde dominical. Se bajó del auto y caminó hasta el lugar exacto donde había ocurrido su encuentro con Alejandro 15 años atrás. Ahora, vestida con un traje de diseñador y zapatos que costaban más que el salario mensual de muchas personas, se sintió extrañamente desplazada. Era como si la niña de 8 años que había llorado en ese mismo lugar fuera una persona completamente diferente.
«Mamá», susurró al aire tibio de la tarde, «espero que puedas verme ahora». De regreso en su suite del hotel más lujoso de la ciudad, Isabela se sometió a un ritual de preparación que había perfeccionado a lo largo de los años. Su estilista personal, Rodrigo, había llegado desde la capital con todo su equipo para asegurar que cada detalle fuera perfecto. «Tu cabello debe contar una historia», declaró Rodrigo mientras trabajaba con la plancha de ceramina. «Hoy no eres solo Isabela Morales, la empresaria exitosa. Hoy eres la manifestación de un sueño cumplido». El maquillaje fue aplicado con la precisión de un artista. Ojos ahumados, que resaltaban el color miel de su mirada. Labios en tono nude, que sugerían elegancia sin ostentación. Y una base que le daba un aspecto luminoso, casi etéreo. Cuando finalmente llegó el momento de ponerse el vestido de Valentina Rossi, Isabela sintió cómo se transformaba. La seda micado se ajustaba a su figura como una segunda piel. Los bordados de perlas capturaban la luz de manera hipnótica y la cola creaba una silueta que era imposible ignorar. No era exactamente un vestido de novia, pero tenía esa calidad mágica que hacía que quien lo viera pensara inmediatamente en bodas, en promesas, en finales felices. «Estás impresionante», murmuró Rodrigo, dando un paso atrás para admirar su trabajo. Isabela se miró en el espejo de cuerpo completo y por un momento vio a su madre en el reflejo. Elena Morales había sido hermosa, con esa belleza natural de las mujeres que trabajaban duro, pero mantenían la gracia. Había muerto demasiado joven, sin ver a su hija graduarse, sin conocer a sus nietos, sin saber que la pequeña niña que había criado en la pobreza se convertiría en una de las mujeres más poderosas del país. «Es hora», anunció Carmen, verificando la hora en su reloj. «El auto está listo». Mientras bajaba por el lobby del hotel, Isabela sintió cómo todas las miradas se dirigían hacia ella. Conversaciones se interrumpían, copas se detenían a medio camino hacia los labios, y por un momento el bullicio del lugar se transformó en un silencio reverencial. Era exactamente el efecto que había buscado. El Hotel Villa Premier estaba a solo 15 minutos de distancia, pero para Isabela, cada segundo que pasaba la acercaba más al momento que había estado esperando durante 15 años. Esta noche, en la misma ciudad donde una vez había sido humillada por un millonario arrogante, regresaría vestida como había prometido, y Alejandro Vázquez Mendoza finalmente entendería el precio de subestimar a una niña con un sueño. El Hotel Villa Premier brillaba como un palacio dorado en la noche tapatía. Luces de cristal iluminaban la fachada neoclásica, mientras una alfombra roja se extendía desde la entrada principal hasta la acera, donde fotógrafos de las revistas más exclusivas de México capturaban cada momento de la llegada de la alta sociedad jalisciense. Isabela observó la escena desde la ventana tintada del Mercedes, mientras Miguel esperaba el momento perfecto para detenerse. Coches de lujo desfilaban uno tras otro. Bentleys, Maseratis, Rolls Royces, cada uno descargando pasajeros vestidos con la elegancia que solo el dinero antiguo podía comprar. «Son las 9 en punto, señorita», anunció Miguel, verificando su reloj. «Perfecto», respondió Isabela, ajustando su collar de diamantes. Había elegido joyas discretas pero impresionantes, un collar de la casa Cartier que había pertenecido a una condesa francesa, aretes de diamantes que capturaban la luz como estrellas diminutas y un brazalete que había sido un regalo para sí misma el día que su empresa alcanzó los 1.000 millones de pesos en valuación. Cuando el Mercedes se detuvo frente a la entrada, el silencio fue inmediato y absoluto. Los fotógrafos, acostumbrados a capturar a las mismas caras conocidas de siempre, se quedaron paralizados cuando Miguel bajó para abrir la puerta. Isabela emergió del auto como una aparición. La cola de su vestido se extendía elegantemente detrás de ella mientras caminaba con la confianza de una mujer que había conquistado el mundo empresarial antes de cumplir 25 años. Las perlas bordadas en la seda micado captaban la luz de los flashes que comenzaron a dispararse frenéticamente. «¿Quién es ella?», murmuró un periodista de sociales a su compañero de trabajo. «Isabela Morales», respondió una voz femenina detrás de ellos. «La CEO más joven en la lista de Fortune México. Dicen que vale más de 3.000 millones de pesos».
Los murmullos se extendieron como ondas entre la multitud que se había congregado para observar el desfile de celebridades. Isabela caminó por la alfombra roja con pasos medidos, deteniéndose ocasionalmente para permitir que los fotógrafos capturaran el ángulo perfecto. Sabía que estas imágenes aparecerían en todas las revistas del país la próxima semana, pero más importante aún, sabía que alguien específico las estaría viendo esta misma noche. Al entrar al vestíbulo del hotel, el impacto fue aún mayor. El espacio estaba decorado con flores blancas y doradas, cristalería de baccarat y un cuarteto de cuerdas que interpretaba piezas clásicas mexicanas con arreglos contemporáneos. Los invitados, vestidos con sus mejores galas, se detuvieron en medio de sus conversaciones para observar a la mujer que acababa de hacer su entrada. «Dios mío», suspiró Esperanza García Salinas, matriarca de una de las familias más tradicionales de Guadalajara. «¿Has visto alguna vez algo tan elegante?» Isabela aceptó una copa de champagne Krug de un mesero y comenzó a circular entre los invitados. Su estrategia era simple: ser vista, ser recordada y posicionarse estratégicamente antes del momento que había estado esperando durante 15 años. Isabela Morales se presentó cuando se acercó a un grupo de empresarios que reconoció de las páginas financieras de los periódicos. «Un placer estar aquí apoyando una causa tan noble». «El placer es nuestro», respondió Eduardo Fernández de la Torre, uno de los inversionistas más influyentes de la región. «Hemos seguido su trabajo desde la capital. Su empresa de tecnología está revolucionando la forma en que hacemos negocios en México». Mientras conversaba con elegancia sobre mercados emergentes e innovación digital, Isabela mantenía un ojo discreto en la entrada del salón principal. Sabía que Alejandro llegaría pronto. Había estudiado sus patrones durante años, y él siempre arribaba a este tipo de eventos exactamente 30 minutos después de la hora oficial de inicio. «Disculpen», interrumpió una voz femenina. Isabela se volvió para encontrarse con Sofía Herrera, aunque técnicamente ya no llevaba el apellido Vázquez. La mujer que había sido esposa de Alejandro lucía hermosa pero demacrada, como si las últimas semanas hubieran cobrado su precio. Vestía un elegante vestido negro de Chanel, pero sus ojos tenían una tristeza que el maquillaje no podía ocultar completamente. «¿Nos conocemos?», preguntó Sofía extendiendo su mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Isabela Morales», respondió, estrechando la mano de Sofía con firmeza. «He oído hablar mucho de usted». «Ah, la famosa CEO», asintió Sofía. «Debo decir que su vestido es absolutamente espectacular. Puedo decirlo, parece un vestido de novia». Isabela sonrió, una expresión que era tanto amistosa como misteriosa. «Qué observación tan interesante. Supongo que a veces la vida nos permite usar simbolismos de maneras inesperadas». Antes de que Sofía pudiera responder, un murmullo recorrió el salón. Isabela no necesitó voltear para saber qué había causado la conmoción, pero lo hizo de todas maneras, moviéndose con la gracia deliberada de una actriz en el momento culminante de su obra. Alejandro Vázquez Mendoza acababa de hacer su entrada. Alejandro lucía exactamente como Isabela había imaginado que luciría a los 38 años, más refinado, con algunas líneas de expresión que agregaban carácter a su rostro, pero manteniendo esa presencia imponente que lo había caracterizado desde joven. Su smoking Armani se ajustaba perfectamente a su figura atlética, y su cabello castaño, ahora con algunas canas prematuras en las sienes, le daba un aire distinguido que muchas mujeres del salón notaron inmediatamente. Pero Isabela observó algo más: una tensión en sus hombros, una rigidez en su sonrisa que sugerían que los últimos meses no habían sido fáciles para él. Los rumores del divorcio, las presiones financieras, la humillación pública de las infidelidades de Sofía. Todo eso había dejado su marca en el hombre que una vez había creído que el mundo le pertenecía por derecho de nacimiento. Alejandro saludó a los invitados con la cortesía automática de alguien que había asistido a miles de eventos similares, pero Isabela notó que sus ojos recorrían el salón de manera inquieta, como si buscara algo o alguien específico. Cuando su mirada finalmente se posó en ella, el efecto fue inmediato y devastador. Se quedó inmóvil,
con una copa de whisky a medio camino hacia sus labios, mientras su cerebro procesaba lo que estaba viendo. La mujer que tenía frente a él era indudablemente hermosa, elegante, sofisticada, pero había algo en sus ojos color miel, algo en la forma en que sostenía su barbilla, que despertó un recuerdo profundamente enterrado. Isabela no se movió. Simplemente lo miró a través del salón, permitiendo que el reconocimiento se asentara lentamente en la mente de Alejandro. Había esperado este momento durante 15 años. Había ensayado mentalmente esta escena miles de veces, y ahora que finalmente estaba sucediendo, se sintió extrañamente calmada. ¿La conoces?, preguntó Carlos Mendoza, primo de Alejandro, siguiendo su mirada. Es Isabela Morales, la empresaria de tecnología. Dicen que está buscando invertir en Jalisco. Alejandro no respondió. Sus ojos permanecían fijos en Isabela, y ella pudo ver el momento exacto en que los fragmentos del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente. La niña de 8 años con el vestido raído, las lágrimas en la plaza de armas, la promesa que había hecho con una voz que no temblaba. «Discúlpenme», murmuró Alejandro, dejando su copa en la bandeja de un mesero que pasaba. Comenzó a caminar hacia Isabela con pasos que se volvían más decididos con cada metro que avanzaba. Los invitados notaron el momento. Las conversaciones se apagaron gradualmente mientras observaban al heredero de los Vázquez Mendoza dirigirse hacia la misteriosa mujer del vestido blanco que había captivado la atención de todos desde su llegada. Isabela permaneció exactamente donde estaba, pero cuando Alejandro se detuvo a 1 metro de distancia, ella dio un paso hacia adelante. La diferencia de altura entre ellos era menos notable ahora que cuando ella tenía 8 años, pero Alejandro seguía siendo considerablemente más alto. «Isabela», dijo él, y su voz tenía una cualidad extraña, como si estuviera probando el nombre para asegurarse de que era real. «Alejandro», respondió ella, y había algo en la forma en que pronunció su nombre que hizo que él sintiera un escalofrío recorrer su espalda. «Tú eres», comenzó, pero se detuvo, como si temiera completar la oración. «¿Soy qué?», preguntó Isabela, inclinando ligeramente la cabeza con una sonrisa que era tanto amable como desafiante. A su alrededor, el salón había caído en un silencio expectante. Incluso el cuarteto de cuerdas había bajado el volumen de su interpretación, como si intuyeran que estaban presenciando un momento histórico. «Tú eres la niña», murmuró Alejandro, su voz apenas audible, «la niña de la plaza, la que dijo...». «¿La que dijo qué?». Isabela mantuvo su sonrisa, pero sus ojos brillaron con una intensidad que hizo que Alejandro retrocediera involuntariamente. «La que dijo que regresaría vestida de novia», completó él, y las palabras salieron de su boca como una confesión. El silencio que siguió fue absoluto. Isabela pudo sentir las miradas de cientos de invitados clavadas en ellos. Pudo imaginar las especulaciones que comenzarían esa misma noche en las redes sociales y que llenarían las columnas de chismes la siguiente semana. «Exactamente», dijo Isabela finalmente, su voz clara y firme para que todos pudieran escucharla. «Regresé, tal como prometí, y creo que tenemos mucho de qué hablar, ¿no te parece?». Alejandro tragó saliva, sintiendo cómo 15 años de arrogancia y privilegio se desmoronaban ante la realidad de lo que había subestimado, el poder de una niña herida para transformarse en una mujer imparable. «Sí», admitió, y en esa simple palabra había todo el peso de una disculpa que llegaba con 15 años de retraso. «Creo que sí». Isabela extendió su mano hacia Alejandro, con un gesto que era tanto una invitación como una orden. «¿Bailamos? Creo que sería más apropiado tener esta conversación en privado, ¿no crees?». El salón principal del hotel había sido transformado en una pista de baile donde parejas elegantes se movían al ritmo de boleros clásicos interpretados por una orquesta de 10 músicos. Alejandro tomó la mano de Isabela y la guió hacia el centro de la pista, consciente de que cada movimiento estaba siendo observado y analizado por los asistentes más prominentes de la sociedad tapatía. Cuando comenzaron a bailar, Isabela se sorprendió por la facilidad con la que se movían juntos. Alejandro era un bailarín competente, como era de esperarse de alguien educado en las mejores escuelas y clubes sociales, pero había algo más en la forma en que la sostenía, una tensión nerviosa que contrastaba con la confianza que proyectaba hacia el exterior. «15 años»,
murmuró Alejandro mientras giraban suavemente al compás de La Llorona. «No puedo creer que hayas sido tú todo este tiempo». «Todo este tiempo». Isabela alzó una ceja. «¿Has estado siguiendo mi carrera?» Alejandro sintió el calor subir a sus mejillas. Era verdad que había leído sobre Isabela Morales en las revistas financieras. Había seguido el meteórico ascenso de su empresa de tecnología. Incluso había comentado con admiración sus estrategias de negocio con otros empresarios, pero nunca había conectado a la CEO exitosa con la niña desesperada que había encontrado en la plaza de armas. «He seguido el mundo empresarial mexicano», admitió. «Tu nombre aparece frecuentemente en las noticias. Y siempre con admiración, imagino», dijo Isabela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Después de todo, logré exactamente lo que me dijiste que era imposible, ganar dinero siendo pobre». La música cambió a Bésame mucho y Alejandro aprovechó el momento para acercarla más a él. Pudo sentir la tensión en el cuerpo de Isabela, la forma en que mantenía una distancia emocional a pesar de la proximidad física. «Isabela, yo...» comenzó, pero ella lo interrumpió. «¿Recuerdas lo que me dijiste ese día?» Su voz era suave, casi íntima, pero había acero en cada palabra. «Me dijiste que el dinero se gana, no se regala, que si mi madre moría, era porque así tenía que ser». Alejandro cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de esas palabras como un puño en el estómago. «Era joven, era un idiota. Eras cruel», lo corrigió Isabela. «Y mi madre murió esa noche, tal como predijiste. Murió sosteniendo mi mano, preguntándose por qué no había podido conseguir el dinero para salvarla». «Dios mío, Isabela, lo siento tanto». «No quiero tu lástima», respondió ella firmemente, deteniéndose en medio de la pista de baile. «Vine aquí por una razón muy específica». Los ojos de Alejandro se llenaron de una mezcla de temor y curiosidad. «¿Cuál?». Isabela lo miró directamente a los ojos y en ese momento él pudo ver tanto a la niña herida de 8 años como a la mujer poderosa en la que se había convertido. Era una transformación que lo dejó sin aliento. «Vine a comprarte», dijo con simplicidad devastadora. «¿A comprarme?». Alejandro se quedó inmóvil, como si no hubiera entendido las palabras. «Tu empresa, tu edificio corporativo, tus propiedades, todo». Isabela reanudó el baile como si acabara de comentar el clima. «Mis equipos legales han estado trabajando discretamente durante meses. Sé exactamente cuál es tu situación financiera después del divorcio. Sé que Sofía se quedó con el 40% de tus activos y sé que necesitas liquidez urgente». Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Eso es imposible. Mi empresa vale cientos de millones de pesos. 453 millones para ser exactos», replicó Isabela con una sonrisa que ahora tenía dientes. «Y resulta que tengo exactamente esa cantidad disponible en mis cuentas de inversión. ¿Estás hablando en serio?». «Nunca he hablado más en serio en mi vida». Isabela se detuvo nuevamente, esta vez dirigiéndolo hacia una esquina más privada del salón. «La niña que conociste hace 15 años te hizo una promesa. Dijo que regresaría vestida de novia cuando tuviera tanto dinero como tú. Bueno, aquí estoy, y resulta que ahora tengo mucho más dinero que tú». Alejandro se pasó una mano por el cabello, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. «¿Y qué esperas que haga? ¿Que simplemente te venda todo porque te sientes culpable por algo que pasó hace décadas?». «No espero nada», respondió Isabela con calma glacial. «Estoy informándote de mis intenciones. Puedes venderme la empresa directamente o puedo comprar todas las deudas que tienes pendientes con los bancos y forzar la venta. Tú eliges. Eso es venganza». «No», Isabela sacudió la cabeza. «Esos son negocios. La venganza habría sido dejarte en la ruina completa. En cambio, te estoy ofreciendo un precio justo por tus activos y la oportunidad de empezar de nuevo». El resto de la gala pasó en una especie de neblina surrealista para Alejandro. Sonrió mecánicamente cuando fue necesario. Intercambió cortesías vacías con otros asistentes y hasta dio un breve discurso sobre la importancia de la caridad cuando lo invitaron al pódium. Pero sus pensamientos estaban completamente enfocados en la conversación que había tenido con Isabela. Ella, por su parte, se movía por el salón con la gracia de una reina en su corte.
Hablaba con empresarios influyentes sobre oportunidades de inversión en Jalisco. Encantaba a las matriarcas de la alta sociedad con su conocimiento sobre arte y cultura, y hasta convirtió a varios periodistas de sociales en admiradores devotos. Era imposible no notar cómo todos los hombres la seguían con la mirada y cómo las mujeres la estudiaban con una mezcla de admiración y envidia. Cerca de medianoche, cuando la orquesta interpretaba las últimas piezas y los invitados comenzaban a despedirse, Isabela se acercó nuevamente a Alejandro. Esta vez no estaba sola. La acompañaba un hombre distinguido de unos 60 años, que Alejandro reconoció inmediatamente como Rodrigo Santamaría, uno de los abogados más prestigiosos de México. «Alejandro», dijo Isabela, su voz manteniendo esa cortesía profesional que había adoptado durante toda la noche, «me gustaría presentarte a Rodrigo Santamaría. Creo que se conocen de reputación». Alejandro estrechó la mano del abogado, sintiendo cómo la realidad de la situación se hacía cada vez más concreta. Santamaría no era el tipo de abogado que se contrataba para peleas menores. Era el hombre al que recurrían las corporaciones más grandes cuando necesitaban mover montañas legales. «Señor Vázquez», dijo Santamaría con una sonrisa profesional, «la señorita Morales me ha puesto al tanto de su interés en discutir algunas oportunidades de negocio. Quizás podríamos programar una reunión para la próxima semana». Alejandro miró a Isabela, buscando alguna señal de que todo esto fuera una broma elaborada. Pero los ojos color miel de ella no mostraban nada más que determinación empresarial. «Sí, supongo que podríamos hablar». «Excelente». Isabela abrió su bolso Hermès y extrajo una tarjeta dorada. «Estos son mis datos de contacto directo. Estaré en Guadalajara hasta el miércoles, hospedándome en el Presidente Intercontinental. Después de eso, regreso a la Ciudad de México, pero mis equipos legales pueden manejar los detalles». Alejandro tomó la tarjeta, notando la calidad del papel y el relieve elegante del logo de la empresa de Isabela. «¿Y si decido no vender?». Isabela intercambió una mirada con Santamaría antes de responder. «Como te dije antes, puedes tomar esa decisión, pero debo informarte que ya he comenzado a adquirir algunas de las propiedades colindantes a tu edificio corporativo. También he hecho ofertas a 3 de tus principales clientes para que transfieran sus contratos a empresas aliadas mías». «Eso es...». Alejandro sintió una mezcla de admiración y horror. «Eso es absolutamente despiadado». «Eso es business», corrigió Isabela. «Aprendí de los mejores, incluyendo un joven arrogante que una vez me enseñó que el mundo no regala nada a nadie». Santamaría se excusó discretamente, dejando a Isabela y Alejandro solos en una esquina del salón que se vaciaba rápidamente. El ambiente íntimo contrastaba dramáticamente con la tensión que se había estado construyendo durante toda la noche. «¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto?», preguntó Alejandro, su voz cargada de una emoción que no había mostrado antes. «¿Qué?». Isabela se preparó para otra justificación o excusa. «Que tienes razón», admitió él, sorprendiéndola completamente. «Fui cruel contigo. Era un niño rico malcriado que creía que el mundo me debía todo. Y tú tomaste lo peor que alguien te pudo haber dicho y lo convertiste en la motivación para construir algo extraordinario». Isabela sintió algo moverse en su pecho, una emoción que no había esperado. Había venido aquí preparada para la batalla, para la confrontación, para el momento triunfal de su venganza. No había estado preparada para una disculpa genuina. «No busco tu admiración», dijo, aunque su voz había perdido parte de su dureza. «Lo sé», respondió Alejandro, «pero la tienes, y también tienes mi respeto. Lo que has logrado es increíble». Isabela lo estudió durante un momento, tratando de determinar si era sincero o si estaba intentando manipularla. Pero había algo en sus ojos verdes, una vulnerabilidad que no había estado ahí 15 años atrás, que la hizo creer que sus palabras eran genuinas. «La reunión es el lunes a las 10 de la mañana», dijo finalmente. «No llegues tarde». Y con esa declaración final, Isabela Morales se alejó, dejando a Alejandro Vázquez Mendoza solo en un salón que se vaciaba, sosteniendo una tarjeta dorada que representaba tanto el fin de su mundo como había sido, como posiblemente el comienzo de algo completamente nuevo. El lunes amaneció gris en Guadalajara, con nubes pesadas que amenazaban lluvia.
Alejandro se despertó en su penthouse después de una noche de insomnio, mirando los documentos que sus propios abogados habían preparado durante el fin de semana. Los números no mentían. Isabela tenía razón sobre su situación financiera. El divorcio había sido devastador, y las maniobras empresariales que ella había ejecutado durante los últimos meses habían sido quirúrgicamente precisas. A las 9:30, Alejandro llegó al edificio corporativo de Vázquez Textiles, un monumento de vidrio y acero de 20 pisos que había sido el símbolo del poder familiar durante 3 generaciones. Su padre, don Eduardo Vázquez, había construido este imperio desde cero, y su abuelo había puesto los primeros cimientos con una pequeña fábrica en los años 40. La sala de juntas del piso 19 estaba preparada para lo que todos sabían sería una reunión histórica. Alejandro ocupó su lugar habitual en la cabecera de la mesa de caoba, flanqueado por sus 3 abogados y su contador principal. A las 10 en punto exactamente, Isabela hizo su entrada. Vestía un traje sastre de Armani en color azul marino, con líneas limpias que proyectaban autoridad sin sacrificar feminidad. Su cabello estaba recogido en un moño bajo perfecto y llevaba únicamente perlas como joyas, discretas pero inequívocamente caras. Rodrigo Santamaría la acompañaba, junto con 2 abogados corporativos más y una mujer que Alejandro reconoció como una de las tasadoras más respetadas del país. «Buenos días», saludó Isabela, colocando un portafolio de cuero sobre la mesa. «Espero que hayan tenido tiempo de revisar nuestra propuesta inicial». «La revisamos», respondió Miguel Herrera, el abogado principal de Alejandro, «y debo decir que es agresiva». «Prefiero el término directa», replicó Santamaría con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mi clienta no está interesada en negociaciones prolongadas. Tiene otras oportunidades de inversión esperando su atención». Durante las siguientes 2 horas se desarrolló una danza compleja de números, términos legales y estrategias empresariales. Isabela había hecho su tarea. Conocía cada activo, cada deuda, cada contrato de la empresa Vázquez. Más impresionante aún, había identificado exactamente dónde estaban las vulnerabilidades y las fortalezas del negocio. La fábrica de Tlaquepaque está operando al 60% de su capacidad, señaló Isabela, consultando sus documentos. Los contratos con retailers estadounidenses están por vencer, y 3 de tus principales clientes ya han expresado interés en trabajar con proveedores que ofrezcan integración tecnológica más avanzada. Alejandro sintió una punzada de admiración profesional, a pesar de la situación. Isabela no solo tenía el dinero para comprarlo, tenía el conocimiento y la visión para mejorar lo que él había estado administrando. «¿Y qué propones hacer con los empleados?», preguntó Alejandro, sabiendo que esta era su carta más fuerte. «Son más de 1,200 familias que dependen de esta empresa». Isabela levantó la mirada de sus documentos y por primera vez en toda la reunión, su expresión se suavizó ligeramente. «Ningún empleado será despedido durante los primeros 2 años. Además, implementaré programas de capacitación tecnológica y aumentaré los salarios base en un 15%. Eso es», Alejandro hizo cálculos mentales rápidos, «eso es un gasto adicional de casi 30 millones de pesos anuales. Es una inversión en capital humano», corrigió Isabela. «Algo que tu empresa ha estado necesitando durante años». La verdad de esa declaración dolió más que cualquier insulto directo. Alejandro sabía que había estado administrando la empresa de manera conservadora, manteniendo el status quo en lugar de innovar. Las presiones del divorcio y los problemas personales habían afectado su capacidad para liderar efectivamente. A las 12:30 llamaron un receso para almorzar. Alejandro se quedó solo en la sala de juntas mientras su equipo se retiró a discutir estrategias. Isabela también se había retirado con sus abogados, pero regresó sola 5 minutos después. «¿Puedo sentarme?», preguntó, señalando la silla al lado de Alejandro. «Es tu sala de juntas ahora, aparentemente», respondió él con una sonrisa cansada. Isabela se sentó y por un momento permanecieron en silencio, observando la vista panorámica de Guadalajara desde las ventanas del piso 19. La ciudad se extendía hasta las montañas, una mezcla de arquitectura colonial y desarrollo moderno que reflejaba tanto la tradición como el progreso.
¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, preguntó Isabela finalmente. ¿Qué? Que mi padre trabajó en el sótano de este edificio durante 20 años. Cada día subía en un ascensor de servicio hasta el tercer piso, nunca más arriba. Y ahora estoy aquí, en el piso más alto, a punto de comprar todo el lugar. Alejandro la miró notando la mezcla de triunfo y melancolía en su voz. ¿Él lo sabe? ¿Sabe lo que está pasando? No. Isabela sacudió la cabeza. Le dije que tenía una reunión de negocios en Guadalajara. No quiero que sepa hasta que esté todo firmado. ¿Por qué? Isabela fue silenciosa por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Porque durante años se culpó a sí mismo por no haber podido salvar a mi madre. Trabajó turnos dobles, se sacrificó. Me envió a la mejor escuela que pudo pagar. Si supiera que estoy aquí por venganza y no por negocios puros, se sentiría responsable. Pero no es solo venganza, ¿verdad? Alejandro la estudió cuidadosamente. ¿Realmente tienes planes para mejorar la empresa? Por supuesto. Isabela se volvió hacia él. No habría invertido tanto tiempo y dinero si no viera el potencial. Tu empresa tiene una base sólida, pero necesita innovación, modernización, una visión que vaya más allá de simplemente mantener las tradiciones familiares. ¿Y tú crees que puedes proporcionarla? No lo creo. Isabela sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Lo sé. La firma de los documentos tuvo lugar 3 días después en las oficinas de Santa María, en el distrito financiero de Guadalajara. Era una tarde lluviosa de octubre, y las gotas golpeaban contra las ventanas del piso 32 mientras Alejandro rubricaba la página final que transfería el control de la empresa familiar a Isabela Morales. El precio final había sido de 460 millones de pesos, 10 millones más de la oferta inicial de Isabela. Ella había accedido al aumento cuando Alejandro propuso que el dinero extra fuera directamente a un fondo de pensiones para los empleados más antiguos de la empresa. Y con esto, declaró Santa María, sellando el último documento, la transición está completa. Alejandro se recostó en su silla, sintiendo una extraña mezcla de alivio y pérdida. Por primera vez en meses, no tenía la presión financiera del divorcio colgando sobre él, pero también acababa de vender el legado de 3 generaciones de su familia. ¿Y ahora qué?, preguntó Isabela, cuando se quedaron solos en la sala de conferencias. Sus equipos legales se habían retirado para procesar el papeleo final, dejándolos cara a cara por primera vez desde la gala. Ahora supongo que tendré que descubrir quién soy cuando no soy el heredero de Vázquez Textiles, admitió Alejandro. Es extraño. Esta empresa ha definido mi identidad durante toda mi vida. Quizás es hora de que definas tu propia identidad, sugirió Isabela, guardando los documentos en su portafolio. Tienes talento empresarial, aunque lo hayas estado subutilizando, y ahora tienes capital para empezar algo nuevo. Alejandro la miró con curiosidad. ¿Estás ofreciendo consejos de carrera a alguien a quien acabas de despojar de su empresa familiar? Isabela se rió, una risa genuina que transformó completamente su rostro. Supongo que sí. Qué extraño es todo esto, ¿no? Hace una semana éramos extraños unidos por un recuerdo terrible. Ahora somos... ¿Qué somos exactamente? No lo sé, admitió Alejandro, pero me gustaría averiguarlo. Salieron juntos del edificio hacia la tarde lluviosa de Guadalajara. El chofer de Isabela esperaba con el Mercedes, pero ella vaciló antes de subir. «Tengo que hacer una parada antes de regresar al hotel», dijo. «¿Te gustaría acompañarme?» Alejandro asintió, curioso sobre hacia dónde lo llevaría. El auto se dirigió hacia el centro de la ciudad, pasando por calles que se hacían progresivamente más modestas hasta llegar a un barrio que Alejandro rara vez había visitado. Se detuvieron frente a una casa pequeña pero bien cuidada, con un jardín lleno de flores y una cerca de hierro forjado pintada de azul. «Esta es la casa de mi padre», explicó Isabela mientras bajaban del auto. Roberto Morales estaba regando las plantas de su jardín cuando los vio llegar. Era un hombre de 65 años, con manos trabajadas por décadas de labor manual, pero sus ojos tenían la misma inteligencia y dignidad que Isabela había heredado. «Mija», dijo sorprendido de verla, «¿qué haces aquí? Pensé que regresabas mañana a México». «Tengo una sorpresa, papá». Isabela tomó su mano. «Quiero presentarte a alguien». Roberto miró a Alejandro con curiosidad, pero sin reconocimiento. Para él,
Era simplemente un hombre bien vestido que acompañaba a su hija. «Papá», continuó Isabela respirando profundamente, «¿recuerdas la historia que solías contarme sobre el día que mamá murió? ¿Sobre el joven rico que se negó a ayudarnos?» La expresión de Roberto cambió inmediatamente. «Isabela, ¿por qué?» «Este es Alejandro Vázquez Mendoza», dijo Isabela suavemente, «y hoy compré su empresa». Roberto se quedó inmóvil, procesando la información. Sus ojos se movieron entre su hija y Alejandro, y lentamente la comprensión se asentó en su rostro. «Señor Morales», dijo Alejandro dando un paso hacia adelante, «sé que las palabras no pueden deshacer lo que pasó hace 15 años, pero quiero que sepa que su hija se ha convertido en una mujer extraordinaria y que lamento profundamente no haber ayudado a su familia cuando tuve la oportunidad». Roberto estudió a Alejandro durante un largo momento, luego miró a su hija. «¿Y cómo te sientes tú, mija? ¿Se siente como justicia?» Isabela consideró la pregunta cuidadosamente. «Se siente como cierre», respondió finalmente, «como si la niña de 8 años que lloró en la plaza de armas finalmente pudiera descansar». Roberto asintió lentamente, luego extendió su mano hacia Alejandro. «Entonces, bienvenido a nuestra casa. Elena siempre decía que los errores del pasado pueden convertirse en lecciones para el futuro». Esa noche, los tres cenaron en la modesta cocina de Roberto, compartiendo historias y construyendo algo que ninguno de ellos había esperado: entendimiento mutuo. Isabela descubrió que Alejandro tenía un sentido del humor seco y una humildad que había desarrollado a través de sus recientes tribulaciones. Alejandro vio en Roberto a un hombre de una dignidad inquebrantable que había criado a su hija con valores que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Cuando finalmente se despidieron esa noche, Isabela y Alejandro caminaron juntos hacia el auto bajo un cielo que finalmente se había despejado, revelando estrellas que brillaban sobre la ciudad donde todo había comenzado. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», preguntó Alejandro.